Sobre las notas de Cornell ya he hablado con anterioridad en mi canal, así que el video completo al mismo se los voy a dejar en la parte de la derecha. Sin embargo, vamos a recapitular un poco para saber qué son las notas de Cornell o el método de Cornell. Las notas de Cornell es un sistema de apuntes que consiste en un formato condensado para organizar visualmente grandes cantidades de información que tienen nexos entre sí. Se distingue principalmente porque el espacio lo divide en 3 secciones. La columna de la derecha, la cual será la más grande, donde anotarás tus apuntes de forma normal, con gráficos, en forma de texto, como normalmente lo harías. Una columna en la izquierda, la cual será más angosta que la columna de la derecha, donde anotarás palabras clave, preguntas, definiciones. Finalmente tendremos un pie de página, el cual irá destinado a hacer un resumen con tus propias palabras del tema. Para hacer estas notas las puedes iniciar en clase, pero la última parte la tienes que resolver en tu casa una vez que hayas hecho otra investigación, un repaso o estés estudiando de nuevo. El método de Cornell te obliga prácticamente a que estudies después de clase para poder terminar tu apunte. Puedes comprar una libreta que ya venga con las hojas marcadas, puedes imprimirlas buscando una plantilla en internet, u otra alternativa será hacer tú mismo las divisiones. Las ventajas del método de Cornell es que es sistemático y ordenado. Deberás hacer una revisión obligatoria para poder terminar tus apuntes, así que estudiarás más, recordarás los temas por más tiempo, además de que fomenta el estudio activo. Creo que una de sus limitaciones es que no es muy práctico para temas que sean generales o muy largos, sobre todo por el uso del espacio que se le da a la hoja. Sin embargo, recomiendo su uso para casi todos los temas. El método Outline es seguramente uno que muchos de ustedes conocen, ya que consiste en dividir la información en puntos específicos dependiendo de su jerarquía. Se inicia anotando el nombre del tema en grande, después algún subtema, y después, dependiendo de la importancia de la información, se le va a otorgar una sangría. Es decir, se hace una sangría pequeña para un subtema, el cual puede estar identificado por un número arábigo o romano. Después, un concepto clave o un subtema, el cual estará identificado por una sangría más grande y una letra, por ejemplo. Después, la información de apoyo, que estará representada por una sangría más grande y también por un guión, por un punto o por un asterisco. Este proceso puede repetirse dependiendo de qué tan largo es el tema y todo tu apunte estará identificado de esta forma. Esta forma de tomar apuntes se nos da de forma casi innata, ya que por obviedad organizamos la información según su jerarquía. Algunas ventajas del método Outline es que tiene una buena organización y una estructura bien marcada. Existe una interrelación entre conceptos, es notoria la separación entre las ideas generales y argumentos, es fácil de interpretar y estudiar, además de que facilita la memorización. Alguna de sus limitaciones es que si no se estudian los temas en orden, la estructura se vuelve desordenada. No es muy recomendable para ciencias exactas y a veces suele tomar tiempo para ordenar. El uso que yo les recomiendo es para lecturas ordenadas o cualquier tema con temas y subtemas claros. ¿Quién no conoce los mapas mentales? Si lo vemos de forma práctica, un mapa mental es como el método Outline, pero en lugar de tener una organización lineal, tenemos una organización espacial. Esto quiere decir que cada concepto no va a estar en forma de renglones, sino que puede estar en cualquier parte de la hoja. Un mapa mental es un diagrama utilizado para representar palabras, ideas, tareas, lecturas u otros conceptos que están ligados a través de una palabra clave o una idea central. Realizar un mapa mental es una forma muy eficaz para extraer y memorizar información también, además de que si se hace correctamente tendrás un buen uso del espacio en una hoja. Cada uno de los conceptos, argumentos, palabras clave irán ramificándose entre sí desde un concepto central. Al igual que en el método anterior, aquí va a importar mucho el orden de la información o la jerarquía del mismo, ya que deberá ordenarse dependiendo de la importancia de la información, es decir, tema principal, subtema, información, argumento, etc. Las ventajas de los mapas mentales es que son flexibles para editar o añadir información, tienen una estructura visible y similar a la forma en la cual nosotros pensamos, así que son fáciles de estudiar, son rápidos de hacer y es fácil separar la información.
Entre algunas de sus limitaciones es que no es compatible con temas con secuencias, procesos o pasos, además de que puede ser confuso si no se ordena correctamente. Yo recomiendo su uso para aquellas materias abstractas o relacionadas con otras y lecturas o temas desorganizados. The Boxing Method, también llamado el método de la caja, es una forma de toma de apuntes, la cual es fácil de seguir. En la parte superior siempre deberá ir el tema general y una ventaja de este método es que puede anotarse diferentes temas en una misma hoja. Una vez que tengamos el título con el tema principal, vamos a hacer cajas pequeñas donde vamos a anotar subtemas y en esas cajas se anotará la información de la forma en la que tú quieras, donde lo recomendable es anotarlo en forma de texto. Al final podremos hacer tantas cajas como queramos y podemos seguir esa estructura durante hojas y hojas y hojas hasta completar con todos los subtemas que tengamos. El punto es que cada subtema esté dividido en una sola caja donde únicamente se hable de ese subtema, todo tomando en cuenta que el título será como la idea principal de todos los subtemas. Entre sus ventajas es que es una forma estructurada y organizada, es fácil de agrupar la información relacionada, luce estético, además de que facilita nuestro enfoque en un tema a la vez. Sus limitantes es que toma tiempo organizarlo, así que es difícil de usar en clase y es un poco impráctico para materias con mucho contenido. Su uso recomendado es para aquellas materias con diferente tipo de información, ya sea definiciones, fórmulas y diagramas como por ejemplo la química. El método de la oración no tiene una estructura delimitada, sin embargo su contenido sí que lo es. Este método consiste en escribir una frase o una oración de cada idea con tus propias palabras. No hay mucho más que decir más que en eso consiste el método de la oración. Es fácil y rápido de utilizar, es muy práctico para las clases y procesas la información. Entre sus limitaciones se encuentra que tiene una mala estructura y organización, ya que simplemente todo queda en forma de texto, además de que es difícil de revisar o de estudiar. El uso que recomiendo es para aquellas lecturas con mucho contenido o temas en el que el orden importe, además de que es la forma más práctica de tomar notas en clase, ya que es fácil de utilizar en tiempo real. En el método de la pregunta se parte de un tema general, donde la información será desglosada por preguntas. Esas preguntas pueden ser modificadas según el tema o la materia, pero en general son ¿qué o quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Cada pregunta se pone en forma de subtema y después de ella se responde en forma de texto. Lo mejor de este método es que es excelente para estudiar, además de que no se pone información innecesaria. Las limitantes es que carece de estructura y de detalles, por lo tanto puede ser un problema para aquellas materias en las cuales el detalle es imprescindible. El uso que yo les recomiendo es para aquellos apuntes fuera de clase o para hacer investigaciones. El método de la tabla puede hacerse con una página en forma vertical u horizontal, pero yo recomiendo más que sea de forma horizontal. Se parte de un tema general y como su nombre lo dice, después se hace una tabla. En cada columna de la tabla deberá ir un tema o un subtema y después abajo deberá ir la información en forma de puntos, en forma de texto o en forma de lista. La mayoría de nosotros ya ha hecho alguna vez una tabla y es excelente para comparar información. Es un método organizado, fácil de separar en diferentes temas y es fácil de estudiar también. Entre sus desventajas o limitantes es que es impráctico para muchas materias y tampoco tiene el mejor uso del espacio. Por lo tanto, no tienes mucho lugar para poder escribir correctamente y es probable que termines utilizando muchas abreviaturas. El uso que más les recomiendo es para aquellos temas donde se necesite el uso de la comparación. El último método es un método personal que quiero compartir con ustedes. El método de la columna es un método donde se van a utilizar columnas precisamente. Puedes escribir a la mitad de la hoja con un lápiz o con un lapicero dependiendo de si quieres que la columna se quede o no. Y en esta tengo dos variantes.
Cuando es para una explicación trato de que la columna de la izquierda sea más amplia que la columna de la derecha, entonces en la columna de la izquierda anoto mi información, mis pasos, en este caso de matemáticas, y en la columna de la derecha, ya sea con lápiz o con lapicero, se escribirá qué se hizo en cada paso. No es necesario llenar completamente la columna de la derecha, pero sí es necesario utilizarla siempre que tengas alguna duda. De esta forma tienes un apunte de matemáticas donde tienes todos tus pasos y en la parte de la derecha tienes qué hiciste en cada paso, es decir, una explicación textual. La segunda variante es para utilizarla cuando se deben hacer problemas de matemáticas, de física o de ciencias exactas en general. Se anota el problema y debajo se hace el procedimiento, siempre y cuando sepas que no es muy largo. Las ventajas de este método es que tienen un excelente uso del espacio y es fácil de realizar tanto en clase como fuera de ellos. Las desventajas es que puede resultar un poco impráctico cuando apenas vas iniciando y acostumbrándote a ellas, y también que se da una tendencia a anotar información innecesaria. Sin embargo, yo recomiendo su uso para materias con mucha información, para problemas y para materias de ciencias exactas.